Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo de este programa Nuestra Experiencia TEA. Comenzaré este segundo capítulo con una sección a la cual he llamado Los peligros de la religión o el daño de las religiones. En ella deseo hablar sobre cómo la religión nos daña a todos en distintos aspectos, ya sea en aspectos tan obvios como la discriminación, el peligro de no tener una educación sexual para los jóvenes debido a que el sexo es un tabú por la religión, hasta los problemas menos obvios, por ejemplo, las secuelas psicológicas que quedan en los creyentes y cómo ellos ven el valor de su vida disminuido debido a las creencias que mantienen. El tema específico de hoy estará enfocado en lo que es la religión y sus secuelas políticas, con el caso de la pandemia y de los movimientos anticiencias que han aparecido en ella, causando una mayor cantidad de muertos y contagiados, los principales elementos que me han llevado a hablar sobre este tema. Quiero dejar en claro que hoy día hablaré sobre política moderna y dejaré de lado hechos históricos que mezclan política y religión, tales como las expansiones territoriales, las sangrientas cruzadas, las invasiones europeas que mencioné en el primer capítulo, el apoyo de la Iglesia Católica a los nazis, las muchas veces que las armas de guerra han sido bendecidas por el mismo Dios a ambos lados, entre muchas otras cosas que podría mencionar en hechos históricos que no hablaré ahora. Quizás los deje para otro capítulo, pero ahora me enfocaré principalmente en los problemas de hoy en día. Sí, hoy hablaré sobre el COVID y la política, y cómo la inmersión de la religión en ambos temas ha empeorado todo. Es importante que comience hablando de Trump y su terrible manejo de esta enfermedad, ya que todos vieron que él está contagiado de COVID y aún así planea la próxima semana hacer un enorme rally en Florida porque está en tiempo de elecciones. Va a llevar a una gran cantidad de personas a un lugar en el cual él va a estar sin protegerse, ya que jamás lo hace, y en el cual tendrá toda su fanaticada apoyándolo. En lo personal, lo que más me preocupa es la cantidad de personas que apoyan a un psicópata como este. Es impresionante todas las personas que darían su vida prácticamente por él, o que por lo menos lo apoyan haga lo que haga. En otros momentos ya me dedicaré a criticar solamente a Trump, ya que hoy día la idea es hablar sobre política en general y él solamente es el mejor ejemplo de por qué voy a hablar al respecto. Ahora bien, durante la pandemia pudimos ver cómo los distintos gobiernos se enfrentaban a esta. En América en general hubo muchos problemas causados porque no sabían cómo enfrentarse a la pandemia a pesar de que ya tenían los ejemplos de lo que había ocurrido tanto en Asia como en Europa. Sin embargo, en América en específico hubo 3 gobiernos que sobresalieron por las pésimas medidas que tomaron y la poca preocupación que tuvieron por su gente. Uno es el que tengo aquí a mi lado, Trump en Estados Unidos, quien, a pesar de conocer los números y la letalidad del virus en otro lado del mundo, llamó al virus un fraude y desestimó el riesgo de contagio y la cantidad de muertos que habían. Supongo que todos saben que Estados Unidos tiene la mayor cantidad de infectados del mundo, y es uno de los países con mayor cantidad de muertes hasta el momento. El segundo gobierno que siguió esta misma línea es el de Bolsonaro en Brasil. El presidente de ese país, quien es un fanático religioso conocido por desestimar el cambio climático y por quemar a propósito grandes hectáreas del Amazonas por razones económicas, provocando la muerte de incontables habitantes nativos del lugar, no solo desestimó el riesgo del COVID, sino que además lo llamó una pequeña gripecita. Y una vez que los contagios ya estaban descontrolados y las cantidades de muertos eran innumerables, él dijo que era bueno que esto sucediera porque así habría menos dinero para gastar en los ancianos. En pocas palabras, sí, él prefería que se murieran los ancianos para gastar menos dinero en ellos. Su crueldad todavía me sorprende. El tercer miembro de este grupo de ineptos desalmados es Piñera en Chile, quien no solamente no tomó las medidas necesarias para evitar los contagios en su país, sino que además contabilizó a los muertos por COVID como recuperados. Además de darle instrucciones ridículas a sus ministros, como hacer que el ministro de Salud dijera que el COVID se iba a convertir en buena persona y que por ello no quería declarar la cuarentena, ya que en cualquier momento el virus se iba a volver buenito. Para todos aquellos interesados en los datos que estoy entregando, dejaré una larga lista de artículos y estudios en la descripción de este video para que puedan seguir los links y leer la información por ustedes mismos. Por supuesto, cualquier corrección que haya que hacer, se las agradeceré si es que la escriben en los comentarios para poder leerla. Ahora bien, ¿qué tienen en común Trump, Bolsonaro y Piñera? Bueno, aparte de que en lo personal los definiría como inútiles, crueles e inoperantes por la forma en que actuaron, tienen muchas otras cosas en común.
Los tres representan a empresas en sus países en lugar de estar preocupados por las personas. Los tres son empresarios y tienen una fanaticada similar. Grupos de personas, ya sea de baja educación que les creen los discursos relacionados a la economía, o personas extremadamente religiosas que le dan su voto apelando al voto cristiano, ya sea católico, evangélico o similares, dependiendo de sus respectivos países. Quizá muchas personas digan, pero el que las personas sean religiosas no las hará votar de un modo u otro. Pero, si esto fuese realidad, créanme que este video no existiría. Empezaré esta explicación hablando de dos hechos claros relacionados a estos tres sujetos que están acá, de hechos que están ocurriendo hoy en día mismo, en los cuales la religión está jugando un papel importante. Dejaré a Bolsonaro de lado, ya que tengo información sobre las mega iglesias que existen en Brasil y cómo están rodeadas de la miseria de su pueblo, y eso da para todo un programa completo aparte sobre el daño que la religión provoca a las personas. Así que me enfocaré en los otros dos sujetos que he mencionado ahora. En primer lugar, comenzaré con Estados Unidos. Allá ya están realizando las campañas para las elecciones del próximo presidente. Ahora bien, uno de los puntos más fuertes de Estados Unidos es su religión. Los evangélicos ya han creado una película completa en la cual hacen una advertencia de que si Trump llega a perder, el mundo acabará debido a que Trump no es el presidente. Literalmente, los líderes evangélicos le están diciendo a la gente por quién deben votar, y los están amenazando con destruir el mundo o con que el mundo se acabará si no escogen al sujeto que ellos apoyan. ¿Y cómo desearía que esto fuese lo peor de esta situación? Lamentablemente, como ya dije, Estados Unidos es extremadamente religioso. Por lo tanto, uno de los puntos más fuertes de Trump y su bando es el decir que sus oponentes son godless, que no tienen un dios. No solo eso, Trump ha amenazado diciendo que si su oponente sale, su oponente va a lastimar a Dios. Por supuesto que en un país donde la mayoría de los votantes son cristianos, estas palabras tristemente sí llegan a oídos dispuestos a escuchar. Sobre todo cuando, como ya dije, están los líderes religiosos apoyando a un candidato específico. Y no solamente lo están apoyando, hay quienes están amenazando a sus creyentes con irse directamente al infierno si no votan como ellos les dicen que voten. Así es, Trump no solamente tiene al lado evangélico de su parte, también tiene a católicos diciéndole a las personas que se irán directo al infierno si llegan a votar por un demócrata. Esto es una jugada baja y es una de las razones por las cuales considero que la religión es tan dañina. Es capaz de manipular a la gente y cualquiera que pueda donar, entre comillas, suficiente dinero a los líderes religiosos será capaz de tener grandes cantidades de votantes a su favor. Y desearía estar exagerando, pero lamentablemente Trump lleva su fanatismo religioso y abusa la religión de las personas a tal nivel que incluso él llevó a una famosa televangelista a la Casa Blanca como consejera espiritual para asegurar el voto de todos los evangélicos. Y ella incluso dice que él está constantemente buscando a Dios e incluso ha mencionado que él es el elegido de Dios. De este modo se están asegurando de tener el voto cristiano, quienes tristemente lo van a apoyar con todo lo que tienen. Como dije, el segundo caso que iba a mencionar es Piñera, este tristemente célebre presidente, quien incluyó en su lista de recuperados a los muertos porque ellos ya no contagian. Sí. Y bueno, con él sucede algo bastante interesante. Tan solo unos meses antes de que el coronavirus ingresara a su país, al igual que en China y las protestas contra Hong Kong y diversas otras protestas que se estaban dando alrededor del mundo, en ese país sí hubo una gran protesta. De hecho, la capital completa se paralizó, logrando una de las marchas más grandes que se han visto en la historia de este país. El resultado de estas protestas fue que lograron iniciar un proceso para cambiar la constitución que se les impuso durante la dictadura que sufrieron durante los 80. Constitución que ha evitado que muchas leyes para apoyar a las personas se puedan realizar. Sin embargo, ante algo tan multitudinario que logró llenar calles y calles con personas, muchos creían que ya estaba todo ganado, pero lamentablemente siempre hay un grupo de personas que se van a oponer al avance de la sociedad. Utilizaré esta imagen en la cual se muestran mujeres extremistas apoyando su religión porque me gustaría creer que solamente personas extremistas estarían en contra del avance de la sociedad.
Lamentablemente, muchas veces las personas religiosas van a seguir las instrucciones que les den sus líderes religiosos. Y estas personas siempre han estado en contra del cambio y en contra del avance de las sociedades. ¿Qué sucedió en este caso? Las instituciones evangélicas del país empezaron a realizar sus propias convocatorias para ir contra el voto de las personas y rechazar el cambio de la Constitución. Algunos incluso, como ven aquí, citando a la Biblia para tal razón. Adicionalmente, han utilizado todo el dinero que se les ha donado para difundir folletos entregando información de por qué ellos como religiosos deberían rechazar este cambio de constitución que el país entero estuvo meses luchando para poder obtener. Ahora bien, estos son solo 2 ejemplos que están ocurriendo en este mismo instante. Sin embargo, lamentablemente, desde siempre las religiones han tenido leyes especiales que los protegen y por ello existen muchos movimientos que quieren evitar que las leyes se cambien. Adicionalmente, muchas personas tienen que luchar para tener los derechos mínimos, ya que sus propios derechos son quitados por la religión misma. Un gran ejemplo es que existen personas en contra del matrimonio igualitario, un derecho básico para las personas que por razones religiosas se les quiere quitar a ciertos grupos con cierta sexualidad específica. Una de las que más me duele y que más miedo me da son las leyes contra la blasfemia, leyes que supuestamente tienen que proteger a un Dios capaz de crear universos pero no de defenderse a sí mismo. Hay países en los cuales por hacer este video yo estaría en estos momentos literalmente yendo a prisión ahora mismo, solamente por mencionar hechos que contradicen la religión que se profesa en ese país. Es triste pensar los niveles a los cuales la defensa de estas leyes puede llegar. En ocasiones, la defensa puede ser incluso ridícula. Hace poco, una ferviente cristiana dijo que la pena de muerte debe seguir siendo legal, ya que fue gracias a la pena de muerte que Jesús fue asesinado y aparentemente ella tiene miedo de que Jesús vuelva y quiere matarlo de nuevo y por lo tanto desea mantener la pena de muerte bajo esas razones. Realmente desearía que esto fuese una broma y no algo que realmente dijo un cristiano. Entonces, para cerrar esta idea de que los grupos religiosos normalmente se oponen al progreso, mencionaré rápidamente que durante la historia no solo se ha pedido que la pena de muerte siga siendo legal por si Jesús regresa, sino que hay personas que han utilizado la Biblia para defender la esclavitud, hay religiosos que han utilizado sus libros, ya sea el Corán o la Biblia, para atacar el avance científico, por ejemplo la cura de ciertas enfermedades. Si eres mujer, la Biblia dice que tú deberías parir con dolor. Por lo tanto, los religiosos se opusieron fervientemente a que a las mujeres se les pudiese administrar anestesia durante los partos por mucho tiempo. Y obviamente todas las religiones se van a oponer a cualquier persona que descubran hechos capaces de contradecir sus creencias. Basta con decir que Galileo casi fue asesinado por decir que la Tierra no era el centro del universo. Ejemplos como estos son muchos e incontables. Lamentablemente, hoy en día siguen los que ya he mencionado, en los cuales se necesita luchar contra las ideas de la Biblia y el Corán, para que las mujeres tengan los derechos mínimos, para que los homosexuales no sean asesinados por acostarse con quien quieran, y lo peor que voy a mencionar ahora es el quitarle el derecho básico a una mujer de decidir sobre su propio cuerpo. Así es, voy a hablar del aborto. Como sabrán, lamentablemente las religiones necesitan mantener su idea de una vida después de la muerte y todas esas cosas que creen. Entonces, para poder creer en esto, ahora que entendemos cómo funciona nuestro cuerpo y nuestro cerebro, ellos se apegan a una antigua creencia o a un mito antiguo al cual llaman el alma. Como todavía se aferran a esta idea de que existe algo llamado alma, hay quienes creen que un simple cigoto va a ser una cosa con alma. Por lo tanto, el derecho básico de una mujer de poder abortar en forma segura es atacado constantemente y en todas las formas posibles por casi todos los grupos religiosos. Incluso ha habido casos terribles de niñas de 9 años violadas que han tenido que enfrentarse a calles completas de personas protestando solo porque ellas van a una clínica a hacerse un aborto. Esas personas literalmente creen que una niña de 9 años debe tener un hijo y hacerse cargo de ello. Es terrible en verdad. Ahora bien, hay diversas razones por las cuales las cabezas de la iglesia están en contra del aborto. No tengo duda de que las personas que marchan en contra del aborto creen que están haciendo algo bueno porque sus pastores se los dicen. Sin embargo, hay muchas motivaciones por las cuales la iglesia necesita una gran cantidad de gente y por las cuales a ellos les conviene que una niña se haga cargo de un bebé. En primer lugar, a la iglesia le conviene la gente miserable.
Necesitan personas desesperadas que necesiten creer en algo. Por lo tanto, una niña que tiene un bebé que no es capaz de estudiar y que necesita mantener a esta criatura y no sabe cómo, es un blanco perfecto para la iglesia. Más adelante explicaré cómo esto también evita que las personas puedan tener un descanso digno a través de la eutanasia. Otro gran motivo de las iglesias es el tener una armada de cristianos para seguir esparciendo su poder, y ellos no son en lo absoluto útiles para esto. Hay un movimiento llamado Quiverful, el cual literalmente es tener tantos niños como sea posible. Esta es la idea cristiana de crear tu propia armada en tu propia casa. Es algo terrible en lo cual los padres están convirtiendo a sus hijos en herramientas al servicio de la iglesia. Y por supuesto, en este tipo de familias, si alguna niña llega a quedar embarazada, ellos van a evitar a toda costa que ella aborte, y ella va a tener que tener ese hijo y va a tener que seguir manteniendo el estilo de vida que sus padres tienen. Ahora bien, dije que el tema de hoy iba a ser principalmente sobre cómo la religión está interfiriendo con las políticas estatales, o cómo la religión está ejerciendo su poder a través de la política. Un gran daño de la religión. El ejemplo más claro para esto sería el creacionismo, esta idea de que la vida vino de un creador y que todos los hechos científicos que hemos aprendido en los últimos años son una conspiración de científicos solamente para alejar a la gente de la verdad de que la Tierra es plana y hay un Dios que lo crea todo y lo ve todo, etc. Ahora bien, lamentablemente existe un movimiento muy potente que está luchando para que se enseñe el creacionismo en las escuelas. Este es un tema que me interesa mucho y que hablaré en otro capítulo y por lo tanto me lo saltaré y solamente lo dejaré como presentación para lo que se viene ahora. Y aquí quiero hablar de otros daños menos visibles de la religión, aquellos que se cometen sin que las personas lo sepan, como por ejemplo lo que mencioné en el primer capítulo, pastores que viven de gente pobre para ellos vivir en la opulencia sin tener que trabajar. Pero además a esto quiero sumar el cómo las iglesias pueden trabajar sin tener que pagar ningún impuesto y que adicionalmente hay iglesias que reciben capital no solo de sus voluntarios, sino que en algunos casos también del Estado. Y ese es el punto al cual me referiré ahora. En España, las iglesias tienen mucho poder. Entre sus poderes están el tener poder notarial. Ahora, hay un movimiento que está pidiendo un Estado laico para evitar el abuso de estos poderes. Obviamente la Iglesia Católica rechaza esto y se ha opuesto fervientemente a dicho asunto. Dejaré un link en la descripción para que puedan leer por su cuenta, ya que quiero llevar el tema a la corrupción de la Iglesia y cómo ésta se ha ido haciendo millonaria gracias al poder que tiene en el Estado. Un ejemplo interesantísimo va a ser la polémica en la cual la Iglesia ha inscrito como propios 300.000 bienes al menos en casi 2 décadas. La Iglesia lleva literalmente más de 20 años abusando su poder notarial para colocar terrenos a su nombre y amasar así una fortuna impresionante. Obviamente este movimiento ilegal en España no es el único movimiento ilegal realizado por las iglesias. En Guatemala, hace un par de años salió a la luz el caso de corrupción de Cash Luna. Cash Luna es el fundador y pastor de una de las mayores mega iglesias de Latinoamérica, y él abiertamente recibió dinero de una convicta narcotraficante guatemalteca llamada Marjorie Chacón Soler, también conocida como la Reina del Sur, una de las narcotraficantes más prolíficas de Centroamérica, como un aporte para la construcción de un complejo religioso de varios millones de dólares. Este no es el único ejemplo de esto, pero es el más interesante y del que encontré más fuentes para poder dejar en los comentarios. Ahora bien, no todo va a ser absolutamente ilegal. Hay personas, como yo, que nos oponemos a que el gobierno esté apoyando a las iglesias, ya que eso significa que nuestros impuestos van a ir a las arcas de las iglesias que no apoyamos, en mi caso. Esto es lo que sucede en Costa Rica. También dejo entre los links abajo este informe que muestro acá, el cual muestra los impresionantes aportes del Estado a la iglesia, ya que son millones y millones en dinero de contribuyentes que ha ido a parar a las arcas de la Iglesia Católica porque el Estado los ha estado financiando. Si van a escoger solamente un link de los que he dejado en la descripción, les aconsejo que sea esto. Es bastante largo, pero es bastante interesante ver cómo la Iglesia Católica utiliza su poder para enriquecerse cada vez más, especialmente en lugares donde la economía no es la mejor, tales como es Costa Rica en este caso. Y finalmente, no puedo mencionar aportes estatales a fundaciones religiosas sin mencionar el Arca de Kemp Ham.
Este es un museo que supuestamente intenta ser una réplica de la supuesta arca en la cual Noé transportó a todas las especies animales del planeta. Por si no conocen a Kem Han, él es un evangélico que, al igual que en las iglesias de España y Costa Rica, él utiliza el dinero de todos los contribuyentes para realizar obras religiosas mientras vive en la mayor de las opulencias. Su fraude más conocido es esta réplica que tengo a mis espaldas, edificio que irónicamente fue dañado por el agua y él estaba pidiendo aporte al Estado para repararlo. Sin embargo, no solamente así iba él a obtener dinero de este museo, ya que el museo recibe reembolso de impuesto y para su construcción millones de dólares fueron dados como subsidio de las arcas gubernamentales a Kem Han para que fuese capaz de construir este museo. Y como había mencionado anteriormente, cuando me refería al aborto, la Iglesia tiene sus propias razones para mantener ciertas leyes en el poder. Voy a cerrar, ya que hablé de los aportes de los contribuyentes y cómo el dinero de todos es utilizado en instituciones religiosas y en sus construcciones, quería dejar ese tema al medio, ya que si bien es algo extremadamente preocupante, hay algo aún peor que va a afectar la vida de las personas. Antes de referirme a las construcciones, me referí a las leyes referentes al aborto. Ahora me voy a referir a las leyes referentes a la eutanasia, esa búsqueda del ser humano de tener una muerte digna en aquellos momentos en los cuales el sufrimiento se hace insoportable y no hay una solución para cualquier mal que los aqueje. Para referirme a este punto, hablaré sobre por qué la religión ha impuesto, desde mi punto de vista, estas leyes. Como dije al hablar del aborto, las religiones necesitan creyentes, por el dinero que los creyentes van a estar aportando siempre y obviamente por el poder que los números y las grandes cantidades de seguidores le van a otorgar a la religión. Había una época en la cual vivir era muy doloroso y a las personas se les prometía que una vez que muriesen, había un paraíso esperando por ellos, un lugar eterno sin sufrimiento. Muchas personas, al no poder aguantar más el sufrimiento de este mundo, obviamente se suicidaban con la idea de llegar a esta tierra prometida. Lamentablemente, las iglesias notaron que al ocurrir esto, no solamente estaban perdiendo un creyente y los potenciales hijos que este creyente pudiese tener, sino que adicionalmente estaban perdiendo todo el aporte monetario que todos estos creyentes iban dando semanalmente. Es por eso que las iglesias crearon esta nueva regla en la cual el suicidio es un pecado, y cualquier persona que se suicide va a ir directo al infierno. Ahora la gente ya no podía suicidarse, ya que de hacerlo no iban a terminar en la tierra prometida, sino que iban a terminar en un infierno horrible en el cual iban a sufrir por toda su existencia. Ahora la gente estaba obligada a trabajar y obviamente a donar hasta el final de sus días. Lamentablemente esto sigue hoy en día y esta mentalidad de parte de la iglesia continúa. Por eso es que el movimiento Quiverful es tan potente y tan útil para la iglesia. No solamente estás creando más cristianos, sino que adicionalmente estás recibiendo dinero extra por cada uno de ellos y mientras ellos continúen el ciclo, sus hijos les seguirán dando dinero extra a la iglesia por siempre. Lo más lamentable de esto, aparte de negarle a la mujer el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, es que le niega a todas las personas el derecho a una eutanasia, el derecho a dejar de sufrir. Y es con este triste ejemplo y con una triste reflexión que termino esta primera sección de los daños de la religión. Lamentablemente me quedo con un amargo sabor de boca al pensar que el mayor daño de la religión es hacer de nuestras vidas miserables y luego evitar que podamos terminar esa miseria. Es el poder tener esta capacidad de crear leyes para obligar a las personas a vivir como la religión quiera, porque al hacer esto están obligando a las personas a vivir en la forma en que la religión les conviene, en una forma en que les va a dar más dinero y más poder constantemente a la religión a cambio de hacer la vida de las personas completamente miserables. Así las religiones están trayendo sufrimiento y nos están quitando el derecho básico sobre nuestros propios cuerpos y no sobre nuestras propias vidas. Espero que esta primera sección haya sido tan informativa como quise hacerla. Espero que las ideas estén bastante claras y cualquier sugerencia que puedan dejar en los comentarios será bienvenida. Los dejo ahora con la segunda parte de este primer programa, en el cual explicaré lo que es un ateo y por qué es tan importante para ustedes. Creo que el definir el ateísmo ha sido una de mis actividades favoritas y a futuro dividiré ese fragmento para subirlo aparte.
Por ahora termino esta sección de El daño de la religión. Dejo mis agradecimientos al caricaturista detrás de la imagen que está atrás mío. Y por supuesto, ahora los veo en la siguiente sección de ¿Qué es un ateo? En esta segunda parte explicaré un tema que a muchas personas les confunde. Esto es, ¿qué es el ateísmo? Verán, un gran problema es que muchas personas cuando quieren saber lo que es un ateo, en lugar de preguntarles a ellos, van a Google, simplemente escriben ateo y se quedan con la primera definición que encuentren. En este caso dice, en relaciones teológicas, un ateo es aquel que niega la existencia de un ser supremo. Y al quedarse con esta definición es un grave error, ya que esto no es necesariamente lo que es el ateísmo. Muchas personas me van a decir, pero Teo, si esto es lo que el diccionario y la internet define como un ateo, eso debe ser lo que es un ateo, ¿cierto? Lamentablemente, estimados, eso es una gran falacia. Es una falacia la cual conocemos como la falacia del hombre de paja. ¿Qué es la falacia del hombre de paja? Bueno, por si no la conocen, la falacia del hombre de paja es crear una caricatura de tu enemigo para vencerlo. No te interesa saber qué es realmente lo que piensa tu oponente, sino que vas a buscar cómo caricaturizarlo, cómo ridiculizarlo y cómo utilizar lo que tú crees entender de esta persona a la cual no entiendes y en base a eso atacar su posición. Este tipo de falacia es el que vemos normalmente en las caricaturas políticas, y es la razón por la cual estas son tan exageradas al momento de expresar lo que el oponente quiere decir. En lo personal, me ha tocado conversar con personas que tratan de definir ellos lo que yo pienso y tratan de explicarme lo que pienso y por qué estoy equivocado, sin siquiera entender cuál es mi posición. Es por esta razón que creo que la mejor forma de evitar este problema enorme es explicar con claros ejemplos por qué uno siempre debería preguntarle a una persona qué es lo que piensa en lugar de utilizar un diccionario, los cuales se equivocan constantemente. Solamente para mencionar un par de ejemplos al respecto, déjenme contarles sobre cómo la RAE solía decir que los homosexuales eran unos pederastas, lo cual todos sabemos que no es cierto, pero si alguien quisiera definir lo que un homosexual es utilizando la antigua definición del diccionario, todos los homosexuales estarían en la cárcel hoy en día. Otro ejemplo terrible y sobre el cual dejaré un artículo linkeado en la descripción del video es cómo el diccionario solía mencionar a los gitanos como a una persona que estafa u obra con engaño, lo cual hoy en día es considerado algo racista y discriminador. Finalmente, otra importante polémica que me gustaría mencionar es la del sexo débil, en la cual la RAE definía a todas las mujeres. Por lo tanto, el sexo bello o sexo débil era el conjunto de las mujeres y el sexo feo éramos los hombres. Eso se suponía que ser hombre era ser feo y ser feo era ser fuerte. Buen trabajo, RAE. Gracias por destruir nuestra autoestima y por decirnos cómo se supone que tenemos que vivir. Supongo que si mi explicación fue lo suficientemente clara, ahora se estarán preguntando, entonces, ¿qué es un ateo si no es aquel que niega la existencia de Dios? Bueno, verán, el negar la existencia de algo indica que uno está diciendo que algo es o no es. Significa que yo estaría colocándome en la posición de demostrar que lo que digo es cierto. Normalmente un ateo no dice Dios no existe, porque no hay forma de probar que algo que no puedes probar no existe. Es la misma razón por la cual no se puede probar un negativo. Hay personas que dicen que se puede probar la inexistencia de un positivo y que eso debería ser equivalente al demostrar la inexistencia de un negativo. Si bien me parece una forma interesante de ver el concepto, cualquier persona que diga que no estás probando que algo no existe porque no tienes prueba concreta, comillas, de que algo no existe, tendría razón en decirlo. Es por eso que, a pesar de que se demostró que el monstruo del lago Ness no es más que una farsa de un pescador que quería atraer turistas, todavía hay personas que creen que un plesiosaurio esperó 60 millones de años para que un lago se formara tierra adentro y luego de algún modo caminó desde el océano y ha estado viviendo ahí por milenios sin una pareja, sin descendencia y sin comida en la cual poder subsistir. Entonces la pregunta obviamente es, si un ateo no es alguien que niega la existencia de Dios, ¿qué es un ateo? Bueno,
Para poder explicar esto, creo que será mejor ilustrarlo con un pequeño ejemplo y con una analogía. Aquellos que estén familiarizados con Tracy Harris quizás ya conocen la llamada Gamble Jar Analogy. Para aquellos que no, estoy a punto de explicar con dulces, literalmente, cómo funciona el concepto del ateísmo. Para esto, déjenme presentarles a un gran sujeto. Él es Eric, un gran tipo. Un día, Eric y yo estábamos en un estudio de grabación y nos encontramos con este interesante sujeto. Y él tenía esta jarra con dulces, y nos explicó. Hola, mi nombre es Matt, y les tengo un desafío. En esta jarra hay una cantidad par o impar de dulces. Si son capaces de adivinar cuál de las opciones es la correcta, les daré los dulces que hay aquí. A lo cual, Eric sin siquiera pensarlo dijo de inmediato. Sé que la cantidad de dulces ahí adentro es par. Vamos, Teo, confía en mí y apuesta conmigo. Ahora bien, en este ejemplo, si yo le creo a Eric, voy a ser un creyente. Sin embargo, si yo le digo a Eric, Eric, no estoy seguro o no te creo, cualquier persona podría decir, oh, entonces Teo, ¿estás diciendo que la cantidad de dulces dentro de esa jarra es impar? Y yo lo que voy a hacer es decir, no, no es eso lo que creo. Solamente no tengo evidencia que me demuestre que Eric está en lo correcto. Por lo tanto, lo que demuestra la idea de la jarra de dulces es una dicotomía perfecta. Dentro de esta jarra hay o un número par de dulces o un número impar. La persona que diga que hay un número par tiene que demostrarlo. Si yo no le creo que hay un número par, no estoy diciendo que la cantidad es impar, solamente estoy diciendo que no le creo. Puede haber dos personas, una diciendo que el número es par y el otro está diciendo que el número es impar, y en ese caso yo no tengo que creerle a ninguno, no debo apoyar a ninguno, porque yo no tengo pruebas de que ninguno tenga la razón. Si llevamos esta misma idea a las creencias, hay personas que dicen que Dios es Jehová y otras que dicen que Dios es Alá. Ambas personas están diciendo que hay un Dios. En este caso, ambas están diciendo yo sé cuántos dulces hay en la jarra. Unos están diciendo que la cantidad es par, otros están diciendo que la cantidad es impar. Yo como ateo lo que estoy diciendo es no les creo a ninguno de ustedes dos o ninguno de ustedes dos ha presentado evidencias que yo pueda creer. Por lo tanto, cuando yo no creo en los mismos dioses que ellos creen, no estoy asegurando que no existe un dios. Del mismo modo que si una persona me dice que la jarra es par y yo no le creo, no estoy diciendo que la cantidad de dulces es impar. El no aceptar la posición de alguien no significa que yo acepto la posición de otra persona. Un ejemplo personal es que en el ámbito político me considero apartidista. Si una persona de extrema izquierda dice algo y yo estoy en desacuerdo, no estoy diciendo que yo soy de derecha o de derecha extrema. Solamente estoy diciendo que no estoy de acuerdo con esa posición de esta persona de izquierda extrema. Si una persona de derecha extrema dice algo, es lo mismo. Tampoco estoy de acuerdo con esa persona, no la apoyo o no soy de su partido. Eso no significa que soy o de izquierda extrema. Solamente significa que no le creo a ninguna de estas dos personas. Puede que ambas tengan cosas en las que estén en lo correcto, pero todo su partido político no va a estar en lo correcto. Ahora bien, hay muchas personas que tienen una idea errada sobre el ateísmo y las creencias y creen que funciona como esto. Creen que uno puede ser ateo, creyente o estar al medio, lo que muchas personas creen que es el agnosticismo. No los puedo culpar, ya que yo por un tiempo, mientras dejaba mi religión, también creía en ello, y creía que podía estar en un lugar, comillas, seguro y llamarme a mí mismo agnóstico, en el cual estaba en un territorio en el que no aseguraba ni negaba nada. Qué inocente fui en esa época. Ahora entiendo que esto es una idea totalmente equivocada, basado en la creencia de que el creer en algo puede ser algo gradual. Lamentablemente, el creer no tiene una escala. No, el creer en algo es representado muy bien por esto. El tomar una pregunta, creo en esto y responder sí o no. Todas las personas que respondan sí, por ejemplo, si la pregunta es ¿creo en un Dios? Si respondo que sí, automáticamente voy a ser un creyente. Si respondo que no, automáticamente voy a ser un ateo.
Ahora bien, todas esas personas que responden no estoy seguro no han respondido que sí. Por lo tanto, ellos no son creyentes. Sí pueden ser unos ateos agnósticos y eso lo voy a explicar ahora. El punto es el siguiente. Creyente va a ser solamente aquel que diga sí. El decir no estoy seguro no significa que estás al medio. Simplemente, al decir no estoy seguro, no estás diciendo sí, creo. Y por lo tanto, no eres un creyente. Hay que tener en claro de que las creencias pueden ser múltiples, los dioses pueden ser múltiples. Si la pregunta es, ¿creo en un dios? Todas las personas que dijeron que sí van a tener distintas respuestas. Algunos van a llamar a este dios Alá, otros los van a llamar Jehová, otros los van a llamar Vishnu, otros los pueden llamar Odín. Hay quienes creen en dioses druidas, etc. Si alguien cree en una gran cantidad de dioses, esta persona sí cree en dioses, es un politeísta y sí es un creyente. A pesar de que no sea un cristiano, sigue siendo un creyente ya que cree en dioses. Aquella persona que no está segura y que piensa que podría existir algún dios que nosotros no conocemos, sigue siendo un ateo respecto a la religión de la persona que le pregunta o a las religiones conocidas hasta el momento. Sin embargo, se puede considerar un ateo agnóstico que está abierto a la posibilidad de que sí exista algún dios, pero por el momento no tiene pruebas de que sí exista o no está convencido de ello, y por lo tanto no se puede considerar un creyente respecto a ninguna de las religiones actuales. Este cuadro que tengo acá es la mejor forma de representar esta idea que explico. Vamos a tener la división de ateo arriba y teísta o creyente abajo. Y vamos a tener a ambos lados la parte agnóstica del ateo y del teísta y la parte gnóstica del ateo y del teísta. El ateo que se denomina a sí mismo agnóstico es aquel que no cree que exista ningún dios, pero como en el ejemplo que mencioné, puede estar abierto a la posibilidad de estar equivocado. Esta es la posición que la mayoría de los ateos que he conocido mantiene, ya que es la más honesta. Por supuesto que es imposible demostrar que algo que no existe, no existe. Por lo tanto, es una sabia decisión dejar abierta una posibilidad a entender o encontrar algo que no creemos que exista. Sin embargo, esto no significa que estamos aceptando que el otro Dios exista. Solamente estamos aceptando que no podemos demostrar que el Dios que los demás creen no existe, porque como mencioné anteriormente, no se puede demostrar un negativo. Al otro lado tenemos el ateo gnóstico. Este es el ateo que no cree que Dios existe y además está seguro de que no existe. Abajo tenemos a los teístas, los creyentes. Acá tenemos el teísta agnóstico. El teísta agnóstico es aquel que cree que Dios existe, pero no está seguro. Este es el que está más cercano del ateísmo, y normalmente las personas que van a convertirse en ateos pasan por esta etapa en la cual no están seguros, empiezan a dudar y finalmente se convierten en ateos al darse cuenta de las contradicciones o confirmar la visión que los llevó a dudar en el primer lugar. Finalmente tenemos al teísta gnóstico. Este es el teísta que cree que Dios existe. Y no solamente eso, está seguro de que este Dios existe, ya sea por los libros que ha leído, por lo que le ha dicho algún pastor, o por alguna otra razón similar. Él es el opuesto completo del ateo agnóstico y no diré que su posición es deshonesta. Sin embargo, este tipo de personas normalmente utiliza estrategias de discusión y debate que son deshonestos debido a que sus ideas para poder mantener sus creencias normalmente se basan en ignorar hechos científicos, considerarlos conspiraciones o simplemente buscar alguna forma en que los hechos científicos puedan, entre comillas, adecuarse a la religión en la que cree. Bueno amigos, y esto es básicamente la diferencia entre un creyente y un no creyente. Por favor recuerden, un ateo no es alguien que dice que Dios no existe. Un ateo solamente es alguien que dice, yo no creo en el Dios que me están presentando. El deber de probar que el Dios existe es aquella persona que dice, Dios existe y es esto y esto. El deber de la persona que dice, yo no creo en ello, es estar abierto a recibir las pruebas para ver si es convencido o no. Si algún ateo llegase a decir, Dios no existe y estoy seguro de ello, también se verá obligado a demostrar por qué está seguro de que un Dios específico no existe.
Y con nuestro adorable hombre de paja brillante a mi espalda, me despido hasta la próxima semana. Que estén muy bien y estaré esperando con ansia sus comentarios y sus preguntas abajo en la sección de comentarios de YouTube. Por su atención, muchas gracias.